Vamos a grabar. El día de hoy vamos a entrar al tema número 3 y lo vamos a iniciar viendo un video. Les voy a compartir. Ya tengo abierto aquí nuestra página. No, creo que no. Verán. Voy a buscar nuestra página de donde tenemos anidado el diseño instruccional. Y ahí de manera muy rápida vamos a ir observando un video que no es muy extenso, es un video que aborda lo que son las teorías antiautoritarias, que vienen a dar un giro también a como lo hizo las teorías contemporáneas, a la didáctica tradicional, y vamos a ir viendo cómo paulatinamente otro tipo de disciplinas relacionadas con la educación nos fueron proporcionando más herramientas para tener anclajes, postulados, pilares que la educación ayuda a mantener en firme lo que es la evolución del pensamiento del ser humano. Aquí está, ahora sí, aquí lo encontramos. Son estas. Tema 3, teoría antiautoritarias. Revisaremos a Neil Ferrer Guardia, Freinet y otros. También un movimiento muy importante que hubo, inició en Rusia, en donde le denominaron la desescolarización con Iván Illich. Ellos y Everett Reimer, ellos postulan que la mejor manera de generar conocimientos nuevos y pertinentes es a través de quitarnos ese cristal que nos va formando la educación, esa caja en la que nos introduce la educación y que nos hace con pensamientos muy cuadrados. Entonces, este movimiento de las teorías antiautoritarias busca precisamente eso, que los seres humanos rompamos cualquier esquema para tener la posibilidad de seguir aprendiendo día a día, modificando nuestras conductas, mejorando nuestras interacciones, aportando muchas más cosas a partir de incorporar a nuestro conocimiento lo que aprendemos de manera empírica más que teórica. Para ello vamos a revisar este pequeño video. Me dicen si lo ven y lo escuchan, ¿ok? A ver, ¿se escuchó ahí? ¿Sí o no? A ver. No, maestra, no se escucha. ¿No? A ver. No. ¿Nada? Aún nada. No, nada. Ninguno escucha nada. Maestra, yo lo tengo abierto, quiere que lo comparta. A ver si se escucha. A ver, verán, permítanme un segundito. Aquí mi niña me va a decir cómo le haga, verán. Ah, ok. En compartir. Aquí. Picar en la flecha. Aquí. Compartir sonido. ¿Sí? Ahí. Otra vez. Ok. Y pícale ahora. No, aquí. Quiero que te conozca. Miren. Hola. Ella es mi hija menor, es la maestra María Liliana. Ahí la ven, siempre anda muy guapa, pero ahora anda más porque va a ir al 6, al Centro de Estudios Educativos y Sindicales, a presentar su defensa de tesis, que es la metodología número 5. Ya los quiero ver allá dentro de 3 años. Sin pelo, maestros, ¿eh? Nada más que no se ve, maestra. Ya se adelantó. Bueno, es que ella es tan confianzuda, pues lo conoce hace 18 años atrás, al maestro, no crean, ¿eh? Entonces, mucho éxito, mamá.
Bueno, entonces ahí va. Vamos, me dice que ya me dio la instrucción. Marily, ahí está el vestido y un regalito para Anaí. Gracias. Me dice que así vamos a escuchar todo. Vamos a ver. El anhelo más invocado a lo largo de la historia. La libertad ha inspirado proverbios, sentencias, aforismos o citas literarias como las que acabamos de leer. Y además encabeza el lema. Lo vamos a iniciar porque lo traía ahí, ya empezado. Y vayan haciendo anotaciones, por favor, conforme lo que vaya mencionando y que ustedes lo consideren importante para poderlo discutir ahorita. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Solidaridad y la cooperación y una democracia directa y permanente alentaría formas alternativas de organización como el mutualismo, la federación o la comuna autogestionada. La pedagogía anarquista se mostró crítica con las soluciones marxistas a las que acusaba de promover dos desviaciones: el capitalismo de Estado, que anulaba la iniciativa privada y por ende las libertades humanas, y el autoritarismo estatal. En el plano institucional, los anarquistas desconfiaban de la escuela tradicional por prestarse a ser el brazo ideológico del poder establecido. Proponían pasar a la acción desde la cultura y la libertad con el fin de transformar la sociedad. Por eso defendieron el trabajo en equipo, la participación directa, la dinámica asamblearia y también la intervención de instituciones educativas como los ateneos, las sociedades obreras, los periódicos y otros entornos difusores de cultura. La pedagogía anarquista apostó por un modelo de escuelas sin clases, sin diferencias entre maestros, profesores y alumnos, incluso sin separación de alumnos por edades. Quizás el paradigma de escuela antiautoritaria fue la escuela Yasnaya Poliana del novelista ruso León Tolstoy, donde el objetivo último era la libertad y en la que eran educados los hijos de los campesinos. En Yasnaya Poliana se promovían la igualdad, la emancipación y la libertad para un estamento oprimido, el campesino, al que incluso les fueron repartidos lotes de tierras. El ejemplo de Tolstoy fue adoptado especialmente en Francia y en Alemania. En Alemania cabe destacar las comunidades escolares creadas por Gustav Winneken y en Francia despuntaron Paul Gauvain y Pierre Faure. El primero puso en marcha el orfelinato de Chempuy, en el que se promovían el pacifismo y la coeducación en un entorno de sociedad justa, igualitaria, saludable e higiénica. Gauvain priorizó el fomento de una triple educación corporal, intelectual y moral, y también merecen ser reseñadas las experiencias pedagógicas de su compatriota Pierre Faure, jesuita que desarrolló en la localidad francesa de La Gouche una dinámica educativa libertaria y mixta. Pero el mayor arraigo de las escuelas de corte libertario se dio en el sur de Europa y tuvo al catalán Francisco Ferrer Guardia como representante más notable. Ferrer se curtió en la Barcelona turbulenta de principios del siglo XX, donde era el epicentro del anarquismo peninsular y en donde Ferrer alternó su compromiso por el movimiento con su acción pedagógica. Una acción encaminada a desterrar la ignorancia y la superstición. El catalán tuvo la oportunidad de compartir experiencias pedagógicas con colegas como Paul Gauvain y la más aventajada de sus alumnos. De sus alumnas en este caso, Ernestine Monnier, encargada, por cierto, de darle forma a su proyecto educativo, la Escuela Moderna, concebida para poner en práctica la coeducación de los sexos y de las clases sociales. En la Escuela Moderna no había calificaciones, premios ni castigos. Se abogaba por una educación integral: pensamiento, sexualidad, higiene, observación de la naturaleza, libre experimentación. Una escuela de sesgo racionalista, opuesta a los dogmas y fundamentalmente anticlerical, que contó con un buen número de sucursales en la costa mediterránea española. Además, dispuso de una publicación, La Escuela Renovada, editada en Bruselas y que contribuyó a la difusión internacional de los postulados antiautoritarios. El movimiento, sin embargo, perdió a su representante más destacado, Ferrer y Guardia, en octubre de 1909, cuando un pelotón de fusilamiento acabó con su vida, acusado de haber promovido en Barcelona las insurgencias anarquistas de la Semana Trágica. El escocés Alexander Sutherland Neill es otro de los pedagogos inmersos en la corriente antiautoritaria.
Neil se había formado en las escuelas progresivas británicas y el psicoanálisis fue una de las disciplinas que más condicionó su faceta de educador. Interesado en un principio por el comportamiento de niños con problemas de conducta, Neil sacó la conclusión de que ese perfil de alumnos respondía satisfactoriamente cuando se encontraban en el contexto, en el ambiente adecuado, sin las restricciones propias impuestas por los alumnos. Para Neil, las instituciones sociales o las doctrinas religiosas ejercían una represión que interfería en el... Se fue ahorita la pantalla. Sí, pero ya se ve más. Entonces déjenme devolverme un poquito. A ver, ahí, eso ya lo escuchamos. Sí. Un poquito más, ahí. Ya. Más adelante. Ahí. Ahí. Perfecto. Gracias. Ahí van. Pedagogos inmersos en la corriente antiautoritaria. Neil se había formado en las escuelas progresivas británicas y el psicoanálisis fue una de las disciplinas que más condicionó su faceta de educador. Interesado en un principio por el comportamiento de niños con problemas de conducta, Neil sacó la conclusión de que ese perfil de alumnos respondía satisfactoriamente cuando se encontraban en el contexto, en el ambiente adecuado, sin las restricciones propias impuestas por los alumnos. Para Neil, las instituciones sociales o las doctrinas religiosas ejercían una represión que interfería en el satisfactorio desarrollo del educando. Neil abogaba por recuperar la libertad individual en el periodo de formación. Por eso, Summerhill, la escuela referente, fundada en 1921 en un suburbio de Dresde, pero trasladada en el 23 al sur de Inglaterra, nació como una institución decididamente antirrepresiva y antiautoritaria que combatía la alienación del alumno. Summerhill, que funcionó con dinámica de internado, fomentaba la libertad, el amor, el respeto y la felicidad en un clima afectivo en el que se cultivaba la voluntad y la responsabilidad para integrar al alumno en la vida social. Neil no perseguía tanto la excelencia escolar, le interesaba más moldear el carácter de unos alumnos que no solo eran educandos, sino que participaban con rutinas asamblearias en los problemas de la comunidad. No a los exámenes, no a la asistencia obligatoria, no a los sermones, no a los castigos, no a la enseñanza religiosa. En el autogobierno estilado en Summerhill, la conducta moral de los niños era una prioridad frente a otros valores. La disciplina partía de su capacidad de decisión y el concepto de libertad estuvo tan presente en su discurso educativo que sus detractores, especialmente en la década de los 60 del siglo XX, acusaron a sus responsables de darse al libertinaje incluso en el plano sexual. Lo cierto es que, andado el tiempo, Summerhill sigue funcionando en la actualidad con la hija de Neil, Zoe, al frente de la institución, y con la vitola de ser uno de los centros inspiradores de la llamada Escuela Libre. Otra de las propuestas educativas del siglo XX se la debemos a Carl Rogers, un psicoterapeuta norteamericano que implantó en el ámbito pedagógico un tipo de terapia de base empática encaminada a lograr un proceso de comunicación entre seres humanos. Rogers partía de una fe ciega en las posibilidades comunicativas del alumno al que por defecto profesional identificaba con el cliente o paciente de una sesión terapéutica. El psicoterapeuta aspiraba a aplicar una terapia no directiva ni autoritaria, confiando en que la persona sería capaz de encontrar soluciones a sus problemas. Una especie de autoterapia basada en la natural curiosidad del ser humano. Rogers esperaba que esa curiosidad innata proporcionara al estudiante el deseo de evolucionar y aprender sin amenazas de por medio. Y en esa interacción, valores como la independencia, la creatividad y la confianza en uno mismo conducían a la autocrítica y la adaptación. Rogers desconfiaba de aquellos conocimientos procedentes de un mundo estático y se oponía a la figura del maestro como mero transmisor de conocimientos. Más bien sus esfuerzos buscaban crear un ambiente de comprensión para que el educando, desde la libertad de acción y la autogestión, se integrara en el grupo. Su gran aportación estriba en situar la comunicación y la relación interpersonal entre educador y educando en el centro de su modelo pedagógico.
El siguiente pedagogo merecedor de análisis es Célestin Freinet, que agrupó en torno a él una nutrida nómina de maestros, primero en Francia y luego, por efecto contagio, en el resto de Europa. Freinet había sido alumno de un ilustro pedagogo, Adolphe Ferrier, y desde los años 20 encabezó un movimiento pedagógico opuesto a la escuela tradicional y visiblemente influido por los postulados pedagógicos de la escuela nueva, aunque rechazaba, eso sí, su vertiente burguesa. Freinet conoció de cerca la educación rusa posrevolucionaria, que en un principio alabó para acabar renegando de los procedimientos educativos socialistas ya en los años 50. No es baladí que Freinet estuviera afiliado al Partido Comunista Francés y viera en el cooperativismo una solución viable, sobre todo en sus años de juventud. Pero también es cierto que su adhesión al Partido Comunista le enemistó con las autoridades y también con padres del alumnado, hasta el punto de que en 1935 fue expulsado del cuerpo de maestros estatales, lo que le relegó a dar clases en escuelas privadas para hijos de los pobres. En sintonía con los ideales de la izquierda radical de su época, Freinet no se conformaba con reformar la enseñanza, sino que iba más lejos. Había que revolucionarla. Aspiraba a una educación conectada con las necesidades del pueblo y asentada sobre dos principios irrenunciables: cooperación y técnicas de trabajo escolar. El pedagogo galo fomentaba la solidaridad, el trabajo en grupo y la ayuda mutua, pero matizaba que la autonomía se alcanzaba no desde la dinámica de grupo, sino gracias a la autogestión. Indudablemente, Freinet influyó en la pedagogía de mediados del siglo XX, aunque también es cierto que del propio seno del movimiento Freinet afloraron maestros descontentos. Descontentos porque en 40 años de experiencias educativas no se habían introducido mejoras metodológicas acordes con los nuevos tiempos. El estatismo educativo de Freinet le valió un aluvión de críticas al creador del movimiento, que provocó la escisión de un grupo de maestros en 1961. Los maestros descontentos crearon entonces el Grupo de Técnicas Educativas, GTE, y dentro de este colectivo de nuevo cuño surgieron dos tendencias: los educadores de corte social, tendentes a la dinámica de grupos, y los influidos por el psicoanálisis. Entre los primeros se cuentan Fonville, Lobreau y Lapasade. Entre los segundos, bautizados como grupos de educadores terapéuticos, se encuentran Aida Vázquez, John Hugui y Fernandine Hugui. La confluencia de estos dos grupos ha desembocado con el paso de los años en la consolidación de una corriente denominada pedagogía institucional, un modelo de autogestión más moderno y de fácil aplicación escolar. De alguna manera, la pedagogía institucional supera a la corriente del freinetismo, por cuanto Freinet aceptaba solo la cooperación en el seno de la clase. Pero la autogestión supuso un cambio de rumbo total, ya que cargaba toda la iniciativa en el alumno. Era él quien habría de hacerse con las riendas del aula en términos de responsabilidad y poder político, para que en el futuro asumiera ese protagonismo dentro de su propia sociedad. La pedagogía institucional, a ojos de los educadores contemporáneos, desarrolló una serie de rasgos que le hicieron diferente a otras corrientes: fomento de las relaciones humanas en una dinámica terapéutica y grupal, sesgo psicologicista, en el que se valora especialmente la faceta del sujeto individual, y asunción de un contexto de libertad en el que el educando aprende a ser libre siendo libre. La realidad del niño siempre estará supeditada a los métodos aplicados y no al revés, es decir, un punto diametralmente opuesto al freinetismo. Eso implicaba también que la organización no debería estar preestablecida, sino que el educando debía aprender a organizarse sin organización, sin apriorismos. No hay duda de que en la pedagogía institucional el alumno era el epicentro en un contexto de clase libre y autogestionada en el que las instituciones serían un medio y nunca un fin. De alguna manera, el aula debía ser el reflejo de una sociedad sin clases a pequeña escala y en la que se aspiraba a la fusión entre pedagogía y política y en la que se debía estimular la actitud crítica de sus miembros. Es decir, la labor pedagógica en la misma coordenada que la labor política. La pedagogía institucional proyecta, en cierto modo, una concepción antisistema, pero no desde una propuesta anarquista o libertaria. Su intención es hacer recaer el poder político en la sociedad civil, desligándolo del Estado y las administraciones.
Estamos ante las tesis que acabarían aflorando en mayo de 1968, cuando un movimiento estudiantil se rebeló contra el autoritarismo. Sin embargo, uno de los problemas de la pedagogía institucional desde el punto de vista educativo fue la ambigüedad doctrinal en la que se movió y la indefinición de sus estrategias. Los partidarios de esta corriente proponían un estado permanente de crítica y confrontación de los métodos empleados en un contexto de vida cooperativa. El diálogo era uno de los pilares de su método y se renegaba de cualquier dinámica jerárquica. En cuanto al profesor, se le investía de un cierto carácter de libertador y desde el punto de vista institucional estaba supeditado a un órgano en el que el voto del profesor pesaba lo mismo que el voto del alumno y en el que se deliberaban las decisiones a tomar. Y uno de los rasgos más genuinos del movimiento fue el carácter aperturista. No se conformaban con la realidad cercana, la del barrio o la de la zona, sino que vivían abiertos a realidades ajenas y distantes en las que tenían conocimiento a través de los medios de comunicación, del cine o la economía de la zona. Pero si un acontecimiento histórico representa el rechazo frontal a la represión y a la deriva autoritaria de las democracias del siglo XX, es el movimiento estudiantil de mayo del 68 que estalló en París. La no represión, la liberación sexual y el desarrollo de los intereses juveniles encabezaron el ideario de esta reacción colectiva que acabaría potenciando doctrinas de sesgo reivindicativo como el feminismo o la libertad sexual de los adolescentes. La irrupción de una cultura juvenil, si es que puede llamarse así, incorporó a las dinámicas cotidianas el gusto por la música, la eclosión de las tribus urbanas o la participación de la sociedad en la moda. Y en este mismo caldo de cultivo antiautoritario y rebelde habían surgido en la Alemania de 1966 las famosas comunas de habitación, una nueva forma de organización social, política y asamblearia en la que la sexualidad era concebida en su versión más libertina y no existía la vida en pareja. El problema vino cuando los niños alumbrados en estas comunas de habitación, con Frankfurt, Berlín y Stuttgart como ejemplos más representativos, se encontraron desprovistos de la figura paternofilial. Vivían en un entorno de cooperación, autorregulación, anticapitalismo y prácticas solidarias que en el caso de la comuna de Stuttgart, donde caló el discurso pedagógico de Neil, adquirió tintes políticos. Se apostaba por el crecimiento libre del niño, un crecimiento enmarcado en la individualidad y la continua observación de la realidad natural y social y en el que se buscaba desarrollar el espíritu crítico. Asunto distinto fueron las comunas surgidas en Berlín, alineadas en torno a un movimiento conocido como Sexpol, en el que el discurso de su ideario recaía sobre la sexualidad y la política. Para los integrantes de esta corriente, la aplicación de una política antiautoritaria y represiva, mejor dicho, autoritaria y represiva, afectaba a las relaciones sexuales que no eran sino el fiel reflejo de las actitudes autoritarias y represivas. Por eso las comunas germanas anteponían la existencia de una educación igualitaria en materia de género hasta el punto de que aquí cabe ubicar los orígenes de la pedagogía feminista, o de forma genérica el feminismo. Y otros principios básicos que formarían parte de ese decálogo de comuna ideal serían libertad, igualdad, autonomía de los niños y derrocamiento de los tabúes sexuales. Un clima igualitario en el que hubiera espacio para la discusión y la reivindicación. De hecho, se escenificaban manifestaciones y se componían pancartas como una práctica más de iniciación en la lectura y en la escritura, siempre con la vista puesta en una sociedad libre, comunitaria, desinhibida e igualitaria. Está claro que las comunas alemanas fueron la versión más radical de la pedagogía antiautoritaria en un momento en el que la sociedad civil reclamaba la revalorización del individuo, la liberación del educando y el protagonismo que tiempo atrás le habían negado las ideologías imperantes, la religión y los poderes establecidos. Bueno, pues este es el video. Voy a dejar de compartir esta parte.
¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la información? ¿Cómo lo manejó? Solo 3 participaciones. Ay, sí, son 3. Dije, ya estoy como Peña Nieto. Este, mm, le vamos a pedir a Jorge, a Rosalía y a Irene que nos den su opinión con respecto a este video. Adelante. ¿Puedo empezar ya, maestra? Claro que sí, adelante. Pues en este video con estos personajes nos estamos dando cuenta que pues no estamos muy alejados de lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Como todos sus movimientos, sus pensamientos y todo lo que ellos creían estaban acertando, ¿no? Desde entonces, y viene a caer ahora en el programa de la nueva escuela mexicana, donde va encaminado a que el alumno sea autónomo, en que el alumno pueda él solo guiarse, servir nosotros solamente de facilitadores del espacio, de estar con ellos, acompañándolos, pero que ellos solos formen su propio aprendizaje. Entonces, yo, como desde el día de ayer, yo estoy viendo que esos personajes que estamos viendo, maestra, están muy, muy inmersos en lo que es la nueva escuela mexicana. Y cómo el trabajo de ellos, o sea, desde entonces ya venía encaminado a todo esta, que muchos maestros, bueno, pues yo soy de las que al principio sí estaba muy renuente, ¿no? A trabajar en campos formativos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo mi materia, voy a dar mis contenidos, ¿cómo los voy a ligar? Pero pues son cosas que tenemos que aprender y que son para el bienestar de nuestros alumnos. Sí, muy bien, muchas gracias, Rosalía. Has tocado puntos muy importantes de rescate de este video y sin tintes políticos, ¿de acuerdo? Sin tintes políticos, tratando de separar lo que es la política y el manejo del gobierno y lo que es el caminar de la educación. Muchos perdón, en un principio, incluida yo, mencionábamos que era un adoctrinamiento en políticas de carácter socialista comunista, porque eso era lo que de alguna manera nos estaba vendiendo, ¿verdad? También el eh, todo ese círculo social, político, toda esa revuelta provocada por el cambio de gobierno, por las campañas, etcétera. Pero si nos adentramos verdaderamente, nos vamos a dar cuenta de que esto no es nuevo, de que es rescatar lo bueno de tiempos anteriores y tratarlo de hacerlo que en este tiempo en el que estamos viviendo, donde tenemos una era digital tremendamente impactante en nuestros estudiantes, desde los pequeñitos de preescolar hasta ustedes como alumnos del posgrado, volver un poquito al pasado e ir rescatando esas situaciones que nos humanizan nuevamente. La educación fue perdiendo de alguna manera la humanización y nos fuimos generando más hacia el individualismo, hacia la competencia entre mis otros iguales, en lugar de la competencia con uno mismo para mejorar, ¿no? Sino yo voy a competir a ver quién gana más, a ver quién está mejor, a ver quién logra un puesto perfecto, quién tiene lo mejor. ¿Es buena la competitividad? Por supuesto que sí, pero debemos de empezar con nosotros mismos y ya después, en un aspecto social y comunitario, sin dañar a nadie, siempre buscando la mejora de uno mismo. Entonces, estos espacios de reflexión, como son los posgrados, la maestría, el doctorado, nos permiten darnos cuenta de que la educación siempre ha sido la respuesta para todo, pero lo sabemos quienes estamos frente a grupo, quienes están en las tomas de decisiones, quienes generan las agendas políticas de discusiones, quienes proporcionan los presupuestos, no nos ven así, ¿verdad? Piensan que la educación es una actividad más dentro de un Estado con mayúscula
y que no somos quienes haremos la diferencia, ¿no? A veces piensan que son los políticos, en otras ocasiones piensan que son los empresarios, otros determinada idea filosófica y etcétera. Los que estamos inmersos, quienes entran a nuestros espacios como Alejandra, como Aitza, se dan cuenta de que los esfuerzos de parte de la educación, de los filósofos, psicólogos, pedagogos, perciben a toda plenitud, que es en la educación donde puede haber un cambio para las perspectivas de cualquier nación. Entonces, ya está la nueva escuela mexicana, ya está. Entrémosle como debe de ser y también hagamos la propia, porque la única manera de que esto funcione es cuando el maestro se apropia de estos programas. A lo largo de 35 años de docencia que tengo yo, he vivido, créanme, varios, no uno, ni dos, ni tres, cambios de planes de estudio y de programas. Todos han tenido sus cosas positivas, todos y cada uno han tenido lo positivo. Y eso positivo lo hemos sacado nosotros como maestros, no quienes los hicieron desde el escritorio, ¿no? Sino las adecuaciones y adaptaciones que hemos logrado realizar a través de nuestra formación y también del interés que tenemos por nuestros estudiantes. Así es que hay que entrarle. Las educadoras han trabajado en campos formativos desde siempre y los maestros de educación primaria, que esa es mi licenciatura, así como los de educación secundaria y educación media superior. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que trabajar por campos formativos, que fundamentar nuestra metodología pedagógica a través de la implementación de proyectos, de vincular y no segmentar, pues nos dará sujetos que a la larga generen mejores formas de enfrentar sus propias realidades. Eso por una parte. Y por otro lado, ojalá podamos tener la oportunidad que tiene la mayoría de los países de tener un largo tiempo aplicando un plan y programa para poderlo evaluar. ¿Cuál es el problema de México? Que los programas educativos son sexenales. Entonces viene el anterior y viene y nos corta todo lo que ya hemos caminado y decimos, ay, ya viene otra reforma, ¿no? Y entonces ya no podemos saber. En los países avanzados tienen la fortuna de aplicar por 20 años cada programa, porque es la manera de sacar a una generación completa y de poder hacer seguimiento de cómo influyó ese programa de estudio para que esos sujetos que se convierten en ciudadanos puedan lograr o puedan demostrar que se lograron los propósitos de ese plan de estudio. México sigue siendo sexenal. Hubo una sola oportunidad y fue de carácter político en que tuvimos esa opción de poder evaluar y de poder ver la trascendencia de esos programas. Lo tuvimos en el periodo de Salinas de Gortari, fíjense, el innombrable, porque el secretario de Educación era Ernesto Zedillo. Entonces, él hizo un plan de estudios, una reforma, pero por azares del destino que todos conocemos, al siguiente sexenio resultó ser presidente. Entonces, él no cambió la política educativa. Imagínense, era echarse tierra a sí mismo, ¿no? Entonces dice, no, vamos a continuar con la política educativa del sexenio anterior. Entonces, ya van 12 años, sale. Cuando se viene el cambio político dentro de nuestro país y que antes que el IFE de aquel entonces saliera a decir que era triunfador Fox, salió el presidente Zedillo, hace un pacto que muchos no conocemos, pero que así fue, y pide que la política educativa siga siendo la misma, ¿no? Y a pesar de que Zedillo es un economista, vio que la posibilidad de evaluar por primera vez en México estaba ahí. Entonces Fox acepta y tenemos 3 periodos de gobierno en los que se implementó la misma política educativa, que son 18 años.
6 de Gortari, 6 de Cedillo y 6 de Fox. Ya cuando llega a Calderón, hace un primer movimiento de reforma, ¿no? Pero estos 18 años tuvimos exactamente los mismos programas, hubo cierto grado de transformaciones, pero en sí el plan y programa era el mismo. ¿Qué nos falló a los mexicanos? Que no evaluamos. O sea, teníamos el momento histórico, la oportunidad histórica de haber evaluado, pero y saber si esos planes eran los adecuados, que seguramente sí había cosas muy buenas y cuáles mejorar, pero hubo un gran error, no tuvimos la posibilidad de evaluar el impacto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los países que pueden durar 20 años con el mismo programa y México? Que ellos se manejan por ministerios. Cuando hay un ministerio de educación, al ministro lo elige el pueblo. Cuando son secretarías, el que lo elige es el ejecutivo. Entonces, nosotros quizás debamos avanzar a convertir las secretarías que son de gran impacto a la comunidad en general, como lo es la educativa, convertirlos en ministerios, porque eso les da autonomía de los poderes, del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y entonces ahí podríamos implementar estrategias evaluativas y de mejoramiento de la educación. Aitza, adelante. Qué interesante, maestra, todo lo que nos comparte. La verdad, yo que no estoy dentro de este sistema, lo desconocía. Yo levanté la mano cuando usted estaba haciendo la aportación referente a lo que eran los programas educativos, que lógicamente estoy de acuerdo totalmente con usted, que los maestros, la cuestión operativa, los que están realmente en aula, son los que saben, ¿verdad?, la situación presente, la aquí y ahora de los alumnos. Y yo levanté la mano porque efectivamente nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero el Seguro Social tiene centros de capacitación y calidad que son aquellos formadores de los servidores públicos a nivel nacional. Sí, yo me encuentro dentro de un centro de capacitación y ahí sucede algo muy similar, ¿no? Los programas educativos se hacen desde nuestra normativa a nivel nacional y se bajan a todos los estados. Pero la realidad es que en ocasiones al analizar un programa educativo y al conocer tú la comunidad, que es totalmente diferente a la población de la Ciudad de México, la población de Sonora, es ponernos a trabajar y ver qué nos va a funcionar y adaptarlo a qué, a la aquí y ahora, a lo que nosotros tenemos presente. ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo de aprendizaje que tenemos en cada curso, en cada capacitación que se da. Eh, hasta hace muy poco, usted también mencionó algo muy importante, la evaluación de los programas. Hasta hace muy poco, le estoy hablando de hace meses, se implementó un programa para poder evaluar todo lo que es la capacitación interna de los servidores públicos. Teníamos de antecedente, bueno, tenemos de antecedente 58 años. Hasta el día de hoy, 2024, se acaba de hacer ese programa para evaluar toda la capacitación, ¿no?, interna. Pero sí, también estoy de acuerdo con usted de que la educación en ocasiones se coloca como en últimos rubros o no le dan la importancia que debiera. En el Seguro Social, en ocasiones yo tengo ciertas dificultades con eso, con la parte directiva, porque enfocamos toda la productividad, la atención y demás, pero no enfocamos la educación para los servidores públicos. Para que ellos realmente generen cambios en la atención, en los servicios, necesitamos poner en primer lugar la educación para poder generar esos cambios, ¿verdad? Para que ellos puedan hacer conciencia y para que ellos puedan realmente brindar un servicio diferente al que se brinda hoy en día. Hemos mejorado mucho, lo acepto en algunos años, creo que la percepción de la derechohabiencia ha cambiado, pero sí es ahorita mi interés de estar aquí y demás es porque estoy en esa área y porque me gustaría
implementar, ¿verdad? Nuevos programas educativos y que a nivel nacional, por supuesto, conozca que hay, pues, vamos a decir, un gran bagaje para poder generar cambios en esta área. Nada más quería compartir eso y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Aitza. Pues mira, yo soy investigadora y siempre ando buscando qué. Acabo de encontrar tu tema para la titulación del doctorado. La evaluación de los programas formativos del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Y sería maravilloso, maravilloso poder ver y qué vas a descubrir, qué faltó, qué fue lo excelente, qué es necesario volver a replicar durante medio siglo. Nos hablaste de medio siglo de capacitación. Y no sé los demás, pero personalmente yo no sabía que eso existía, fíjate. Yo no lo sabía. Yo fui maestra de la escuela privada durante 10 años. Y yo no sabía que en el Seguro Social había capacitación de este tipo. Muchas gracias por compartirnos eso también. Ya ven, siempre aprendemos cosas cuando estamos en esta socialización y en esto de compartir. Muchas gracias. Le pido pues Rosalía fue la culpable, ¿verdad? De poder que tú intervinieras y comentaras esto. Entonces vamos a ver qué nos provoca Irene con su comentario. ¿Qué te pareció este video? ¿De qué manera lo puedes relacionar con tu práctica? Hoy Irene es una gestora sindical muy exitosa, ciertamente. ¿De qué manera tú puedes ligar lo que viste en el video con tu hacer o con lo que ves que tus compañeros están haciendo ahora que aún están en el aula? Compártenos, Irene, por favor. Ay, maestra, no quiero levantar plumas, pero bueno. Yo siempre he pensado que la educación es lo que el gobierno no quiere que hagamos. O sea, es como, ¿dónde te quiero tener? Siempre ha sido mi idea, a lo mejor, pues por la situación en las que nosotros vivíamos, ¿no? Y la historia me lo ha venido a refrendar, que la libertad es una de las necesidades más apremiantes y que siempre se estaba solicitando. Entonces, la historia ha ido marcando cómo de una manera u otra los intentos por ser libre, por los intentos por al crear alumnos más independientes y que fuera más unitario y todos pudieran recibir una educación. Pero en esos intentos de la historia me remonta a cómo el papel del docente, bueno, el papel del alumno se ha ido elevando o comparando o incluso más arriba al del docente. Y eso en el plano de nosotros en la política, o sea, en las cuestiones sindicales, nos ha traído muchas situaciones donde los compañeros no se ven tan beneficiados. Estamos estamos intentando, impulsando y demandando el que los derechos de los trabajadores y la manera de protegerlos sea mejor. No que el alumno esté sobre el docente, pues sabemos toda la historia que ha llevado y lo que decía usted ayer, creo que comparto esas, vamos a decirlo, violencia por parte de los docentes que obviamente que no deseamos que se repita, fue algo que nos marcó a muchos, pero sí deseamos que las personas que no han hecho nada no sean juzgadas ante situaciones que pues son injustas. Entonces, eso nos lleva. Ahora, el movimiento que ha ido involucrando todo esto por parte de la política y historia del movimiento 68, que también se vio aquí en México, es la parte de la rebelión que tanto en Alemania, Francia y en México y la intención de que la política y la economía fuera de una manera más repartida entre la sociedad. Y creo que eso se lleva todavía hasta los días, simplemente que hemos dejado muchos de atender a la política, atender a las cuestiones educativas y nos hemos ido en el día a día, en la vida y involucrándonos en otras cosas como si nos dicen cuando hay una noticia falsa en las redes sociales, ¿no? Te están
desviando la atención hacia otra parte. Y es algo muy importante. También en los docentes, nosotros también creo que debemos de tener un poco de interés más sobre conocer lo que nos rige, las funciones que tenemos para que estemos atentos cuando exista determinada situación que nos tenga vulnerables. Pareciera algo tan que no me va a pasar, pero hay situaciones en la parte laboral que la verdad es importante conocer, no nada más las cuestiones educativas, sino también las cuestiones que nosotros como docentes y en nuestras funciones debemos de ejecutar, debemos de conocer y debemos de ejecutar. Estaba silenciada. Muchas gracias, Irene. Sí, sí, efectivamente, dentro de lo de tu aportación, el ser humano siempre va a buscar la libertad, ¿verdad? Siempre vamos a buscar poder elegir y poder, mm, a partir de nuestras propias personalidades, los estilos de aprendizaje, siempre el ser humano trae por esencia esa rebeldía, perdón, hacia las situaciones de carácter autoritario, ¿no? Pero bueno, en fin, es parte de nuestra esencia y también es parte de la esencia de un gobierno, como bien lo dijiste tú. El mayor sometimiento viene a partir de la misma escuela, de la misma educación, ¿no? En muchas ocasiones dicen, entre más ignorante tenga a un pueblo, más puedo hacer vejaciones de él, ¿verdad? Entonces, es esa complicidad. Pero ¿quién es el que no permite que esas situaciones lleguen? Nosotros como maestros. Y sobre todo en esta ocasión que ahora estamos fomentando el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Esa es una de las finalidades. Yo creo que el gobierno no se ha dado cuenta exactamente del peligro que se puede tener, entre comillas, peligro, con esto del pensamiento crítico. Probablemente creen que el pensamiento en este sentido es el lado criticón, ¿no? De estar en oposición. No, el pensamiento crítico te permite poder contrastar tu pensamiento con el del otro y elaborar una nueva forma de responder a las realidades. Este, tengo a Rosalía y a Nilo. A ver. Y nos queda el maestro Jorge Darío con respecto a las impresiones que tiene del video. Ok, maestra, yo rapidito nomás quiero hacer un paréntesis en lo que acaba de decir nuestra compañera Irene. Yo soy representante de centro de trabajo y como dice Irene, sí estamos muy indefensos los docentes ante las situaciones que se presentan, pues en el puesto que tenemos, por ejemplo, Irene y yo podemos ver varias situaciones en las que los derechos de los estudiantes sobrepasan a los derechos de los trabajadores. Entonces, Irene, tenemos que levantar la mano en las próximas asambleas para hablar un poquito del tema. Y como dice Irene también, a todos nos puede pasar. Entonces, sí que el alumno tenga demasiada libertad, como lo dicen aquí nuestros personajes, esos que acabamos de ver, pero siempre y cuando tomando todas las precauciones habidas y por haber por parte del docente. Sí. Porque todo se puede malinterpretar, todo. Sí, es correcto. Y hoy las leyes están, qué bueno que hay leyes de protección, ¿no? De protección al adulto mayor, de protección a la infancia, para las mujeres, para no ser violentadas, todo eso me parece muy, muy bien y necesario. Pero también hay otras cuestiones que tendremos que analizar en el hacer, ¿verdad? Niloba. Buen día, maestro. Gracias. Buenos No, días. nada más como comentario, la verdad, yo no sabía ahorita lo que usted dijo de los ministerios y las secretarías, desconocía esa información, pero sí sabía que, o sea, sí sabía que en otros países, pues, hay el Ministerio de Educación, pero no conocía esa característica tan interesante que da respuesta a muchas cosas, ¿verdad? Tuve oportunidad tengo la oportunidad de conocer muy, muy de cerca a maestros de Chile y de Costa Rica.
incluso pues tuve la oportunidad de conocer escuelas de educación básica de esos países. Cuando fui a Costa Rica yo me quedé impresionada porque yo pensé que me habían llevado a un colegio en las escuelas que tuve oportunidad de ir a conocer. Y no, pues eran escuelas públicas, padrísimas, padrísimas. Tuve oportunidad de platicar con directores, maestros y demás. Entonces, no, o sea, no es la intención de denigrar nada, pero yo pensaba que México era un país mucho mejor que Costa Rica. O sea, yo decía, estamos mejor, pues yo era en mi ignorancia, ¿no? Entonces, pero la parte de la educación, o sea, pues habla mucho de un país. Entonces, yo sí me quedé como que, órale, qué interesante, me encantó. Y me pasó algo muy chistoso cuando tuve la oportunidad de conocer y demás en Chile porque platicando con amigos docentes de Chile, y que de los programas era cuando pues las reformas y que hay otra reforma y que y que el otro, bueno, y muy chistoso porque ellos admiran mucho el sistema educativo mexicano, o sea, pero yo me puse a estudiar sobre y a platicar con ellos así, no, pero ¿y tú qué es? Incluso las cuestiones laborales de los maestros, y cuántos días de descanso y qué es, y yo lo... Entonces yo decía, ¿por qué admiran nuestro sistema? Sí, para mí, o sea, pero yo encontré una característica que está muy relacionada con lo que mencionó ahorita Irene, es que es ese pensamiento crítico que usted mencionó ahorita. O sea, ellos sí cuestionan todo y se mueven por todo aquello en lo que no estén de acuerdo, impresionante. O sea, mis amigos, porque estos son sus súper amigos, incluso unos amigos, unos maestros chilenos bautizaron a uno de mis hijos. O sea, a mí me encanta cómo se apasionan por algo en lo que no están de acuerdo. O sea, de una manera, se mueven y se manifiestan y lo dan a conocer y yo me quedo aquí, nosotros no. O sea, pues sí nos quejamos todos los consejos técnicos de, ay, ahora es, ay, lo otro. Pero hasta ahí, pues ya, sí me explico. Entonces sí, yo me quedo con que hay mucho, mucho por estudiar, mucho por aprender, mucho por hacer, pero creo que todavía me convenzo más, bueno, en mi caso no muy personal, que estoy en el lugar correcto donde puedo hacer algo, pues a lo mejor no me voy a ir a hacer una revolución por todo el país, pero tengo la oportunidad, pues la oportunidad de hablar sobre ese pensamiento crítico que usted nos mencionaba, o sea, de hacer algo desde nuestras trincheras, pues, y pues de poquito en poquito que vamos cada quien, pues podemos mejorar, ¿no? Mejorar a nuestra comunidad, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes. Y pues eso es. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, nos levantó la mano Alejandra, pero te voy a pedir el permiso para que hable el maestro Jorge, porque aquí los tenemos sometidos, tanto a Jorge como a Oscar, pero pues ni modo, acuérdate que ya nos vendieron la idea de que es el tiempo de mujeres. Ah, Jorge, por favor, ¿qué te pareció el video? ¿Qué rescatas de esto? Muchísimas gracias, Nilo, por compartirnos esta experiencia con compañeros de otras partes. Miren, ciertamente las condiciones laborales de nosotros como maestros no son las extraordinarias, pero como cuando las comparamos con las de otros compañeros, nos damos cuenta de que, y esto digan que yo lo dije, como dice la Soledad Duraz, es gracias a nuestra organización sindical. Yo fui maestra de particular muchísimos años. Ahí no hay nadie que te defienda. Ahí es el contrato cada año, cada ciclo escolar. Si le caíste bien a los padres de familia, pues bueno, te lo vuelven a otorgar. Si les caíste mal, ya no te contratan, no importa qué tan eficiente o eficaz sea, ¿no? Si en un determinado momento volteaste y viste mal al dueño, ay, no me la corren en este instante y no pasa nada, ¿no? No, los aguinaldos son de 15 días, no tenemos bonos, bueno, digo porque todavía me siento un poco parte de eso, ¿no? Trabajas los sábados, los días festivos tienes que hacer kermeses, etcétera. Una serie de situaciones, no hay un reconocimiento real por la función tuya como maestro. Te ven como como si estuviéramos en una maquiladora, ¿no? Y que estás produciendo y produciendo, nada más. Entonces, cuando yo entro al gobierno, a una plaza de gobierno, y que me dicen, es que
vas a salir en fulana parte, ¿qué? Y vas a tener tanto de vacaciones, wow. ¿Y cuándo me vuelven a dar mi contrato? No, tú ya eres de base y tienes caja de ahorro, y tienes eso. De verdad que yo no salía del asombro de, oh, ¿no? Entonces, esos logros son gracias a la organización sindical. ¿Que puede hacer más? Sí, sí puede hacer más, y lo digo yo, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos en muy buenas condiciones. Ahora, ¿qué pasa de por qué nosotros no iniciamos movimientos como los compañeros del magisterio de cualquier otra latitud del mundo? Porque estamos bien. Somos de la clase media que estamos bien. No somos ricos, no vamos a ser millonarios jamás. Nos cuesta mucho lo que logramos, mucho nos cuesta, pero tenemos alimento, tenemos vivienda, tenemos salud, que cuando comparamos con otros servicios de salud decimos, bueno, no estoy tan mal, ¿no? Entonces, todo eso hace que la clase media se mantenga tranquila. Y es parte de la política, del manejo político. ¿Cuándo se han dado los grandes movimientos en nuestro país? No los inician ni los muy pobres ni los muy ricos, los inicia la clase media. Cuando ya nuestro estatus de tranquilidad sufre un desequilibrio y es cuando se hacen los grandes movimientos sociales en México. Pero mientras nos tengan viviendo bien, ahorita andamos súper contentísimos porque todavía nos queda un poquito de aguinaldo, ¿no? Ya para el 30 de diciembre andamos, ¡ay, qué bárbaro! ¿Y qué pasa? El 15 de enero nos llega la segunda parte y andamos contentitos otra vez. Entonces, vamos analizando también ese tipo de situaciones que tienen sometida, entre comillas, a la sociedad, ¿no? Maestro Jorge, somos todo oídos y todo lo que usted nos quiera decir. Híjole, si no me dejaron nada ya. Hay mucho, hay mucho. Miren, eh, creo yo que este análisis que nos ha llevado a revisar estos autores, la nueva escuela mexicana basa, me imagino que basa por todo lo que hemos estudiado. ¿Por qué? Porque habla sobre los valores a promover, la solidaridad, la cooperación, la democracia, el alumno al centro, eh, la libertad de acción, la confianza en ellos mismos, habla de fomentar las relaciones humanas, le repito, la realidad del alumno como epicentro del método, clases libres y autogestionadas. Eh, Creo yo que la nueva escuela mexicana basa mucho, si no es la base en estos autores, es el 100%. Pero bueno, yo tengo pensamientos no negativos, sino de análisis con fundamentos. Por ejemplo, estoy de acuerdo en que cada cambio de gobierno, la Secretaría de Educación Pública no debe estar sujeta a cambio cada sexenio. Debe estar sujeta a un periodo en donde evalúe si sirvió o no sirvió. Eso es por una parte. Por otra parte es, desgraciadamente, desgraciadamente, la usan como política de Estado, mas no se sientan a evaluar si sirvió o no sirvió, independientemente del partido que haya dejado el poder. Si el partido anterior sirvió la educación, bueno, pues este partido que llega al poder, que lo sostenga y que vea el análisis de otros, de otros periodos. Otra, estoy convencidísimo yo de que efectivamente, si el gobierno quiere buenos educandos, los va a tener, los va a tener. Otra problemática que veo yo es que no van a la par ni los planes y programas con la infraestructura. ¿Por qué? Porque te exigen tantas cosas, pero tu propio patrón, que es la Secretaría de Educación, no cumple, no cumple. ¿Por qué? Porque pienso, que la Secretaría está como nada más estadísticamente.
Sí, tantos hicieron exámenes, tantos sacaron esto, qué bueno, pero no te ayuda, no te ayuda a poder elevar la calidad educativa. Por ejemplo, la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia? Nosotros seguimos trabajando con alumnos a distancia y los niños que no tenían teléfono, los niños que no tenían computadora, no pasó nada. El gobierno dijo, sí, se está trabajando. En otros países les dieron una computadora a los niños, particularmente a cada quien, para que trabajaran. Les dieron internet. Otra, de acuerdo a las leyes de las niñas, niños y adolescentes, tampoco va a la par con la infraestructura, porque ahora son las, les y los baños. Nomás un ejemplo sencillo, los baños nomás hay para niñas y niños. ¿Y el les dónde se va a meter? Pero bueno. Otra cosa, sí, efectivamente, nuestro México requiere un cambio en la cuestión educativa, pero no el cambio tan así socialista como yo lo veo también. Porque antes te preocupabas tú, maestro, porque el niño supiera leer, escribir, comprender la lectura, escribir bien y las operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ahora no, pues. Ahora ahora lo haces con que te diga los buenos días ya es suficiente. Con que te respete ya es suficiente. No a los exámenes. O sea, claro que haces el proyecto de evaluativo, ¿no? La evaluación lo haces tú, pero ya el examen es lo menos. Porcentajes más, si lo puedes eliminar, elimínalo. Porque de acuerdo a los proyectos que vas trabajando, pues vas sumando para una calificación. Otro problema que veo yo es cómo hacerle entender al padre de familia que antes tenía puros 10 el niño porque sacaba 10 en el examen y ahora no participa, no habla, no cumple las tareas y tiene 80, tiene 8. ¿Cómo hacer entender al padre de familia la construcción de ese 8? Sí, pero que es que con aquel maestro tenía puros 10. Sí, pero ahora es otra dinámica a evaluar. Entonces, hay muchas cosas que nos faltan por hacer, estoy de acuerdo. Otra cosa es que donde yo me paro y exijo es, sí hicieron la ley de protección de los niños y niños adolescentes, sí, pero por ejemplo el reglamento escolar está obsoleto, está desde el periodo de Eduardo Burs, y yo en el foro que me paro, reunión que me paro, que esté María Dolores, esté el secretario de Educación, esté quien esté, yo les digo, a ver señores, nosotros también tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Pero ustedes tienen la obligación de adecuarse a los tiempos también. Por ejemplo, al niño le regalas su uniforme y si no lleva el uniforme lo tienes que dejar entrar. Si llega con el pelo rojo, lo tienes que dejar entrar. Nosotros estamos para orientar nada más ese tipo de situaciones. Pero en cambio, si hubiera la reglamentación actual, el reglamento escolar actual, acorde a la ley de la protección de los niños y y adolescentes, fuera muy distinto, fuera muy distinto. O sea, nos dejan toda la responsabilidad, yo siempre lo he dicho, ¿no? Los centros escolares los utilizan como guarderías. Los padres de familia no tienen ninguna obligación. Los conoces más el día que van a cobrar, que iban a cobrar la beca, porque pues ya no, ya se las depositan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Luego llegan programas de seguridad, de salud al director, a los maestros. Pues sí, ¿y la academia cuándo la voy a ejercer? Tantos programas que da la secretaría que luego te dice el maestro, maestro, hay que hacer eso. Maestro, ya quiero manejar la cátedra. O sea, hay muchas cosas que debemos de cambiar, sí. Ahora otra, tiene que ser paulatino, tranquilo. Nos exigen ahorita muchas cosas, pero le digo, por ejemplo, el programa de computadoras. Todavía no nos dicen con exactitud cuántas van a ser. Está el proceso. Que por ejemplo dijeran, le vamos a distribuir 1.500 al Estado y 2.800 al federal. Bueno. Entonces,
Si Secretaría de veras tratara el tema como Secretaría Educativa, no Secretaría de estándares o de estadísticas a manejar, fuera otro. Y menos fotos, más acciones. Es mi comentario y disculpen, no quisiera ir a nadie. No creo que nos pegara pedrada a nadie porque pues todos estamos de ese mismo lado, ¿verdad? Todos, todos, todos. Muchas gracias porque cada una de las palabras que usted expresó pues tienen un, un, un gran peso porque no solamente ha estado del lado del aula, sino también del lado de la gestoría sindical y pues sabemos que quisiéramos hacer muchas cosas, pero no siempre están en manos de nosotros, ¿verdad? Indudablemente la política está presente para bien o para mal, y los educadores somos más de acción que de política. Y cuando nos convertimos en más acción que política, bueno, a veces no nos va tan bien, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Yo ya tengo 18 años trabajando para la organización sindical. En estos últimos tiempos he estado compartiendo mi tiempo porque soy maestra activa todavía. Como les mencioné, trabajé 10 años para la escuela particular, entonces me faltan 4 para jubilarme. Casi, casi le voy a estar pegando a los 40 años de servicio. Espero y Dios me lo permita para poderme jubilar del Estado. Y francamente, en estos años, mm, pues soy una persona muy exigente y eso a veces no es tan grato para muchos, ¿no? Antes me dolía mucho que decían que yo era muy especial, con, con rojito, entre comillas, rojo y subrayado. Antes me dolía, hoy me da satisfacción. Sí, soy especial. Entonces, y creo que los que estamos aquí somos especiales porque eh, estamos empleando un tiempo que la mayoría ya lo tiene de descanso para poder tener estos espacios de reflexión y estos espacios de compartir nuestras experiencias, pero no dejarlos en el punto de la crítica, no, sino elevarlos a la crítica constructiva, al pensamiento crítico y a formular estrategias para el cambio en nuestros espacios. Con las playas están llenas de arena. Si queremos agarrar un granito, es pequeñito. Sin embargo, ese granito de arena conforma un todo que se llama playa. Entonces, nosotros podemos ser esos granitos de arena en los espacios en los que nosotros estamos laborando. No podemos, debemos ser, porque debemos de ser especiales, así, con, entre comillas, rojo, subrayado y con negrillas. Y cerramos esta ronda de participaciones con Alejandra, que nos va a dar también una perspectiva diferente a la que los que somos educadores tenemos con respecto a nuestro ámbito de trabajo, ¿verdad? Porque ella lo ve desde otra perspectiva y es bueno conocer también esas visiones. Alejandra. Sí, así es. Me llamó ahorita mucho la atención. Pero, ahí, ahí está. ¿Se escucha un poquito mejor? No, lo que pasa es que están abiertos los dos micrófonos. Veo que tienes un celular y una computadora, Sí. ¿verdad? Sí, perdón, ya. Lo que pasa es está. que con el celular andaba en otra cosa. Exacto. Ahorita me llama mucho la atención de lo que señalan, cómo es que todo está relacionado, ¿no? Vuelvo a la misma opinión del día de ayer. Lo que dijo, pues, Jorge realmente es mucha verdad. Lo que mencionó también la compañera aquí que trabaja en el seguro, Irene. Primero, así como hay un problema con el Ministerio de Educación, que no han dejado a nivel república que este se concrete en los 20 años para poder evaluar y poder ver lo que está bien o está mal. Pasa lo mismo en todos los ámbitos. Lo pudo comentar aquí también de AITSA, de que a pesar de que están en el Seguro Social, cómo es que bajan las políticas desde a nivel federación, al estado, al municipio, a cada una de las instalaciones y cómo es que no sirve algo que es aplicado en Yucatán, que se aplique aquí en Sonora.
Eh, Así es en todo. Así es también en el mundo del derecho. De repente México, por querer formar parte de todos los tratados internacionales, por querer ser parte en muchísimas cosas, va y firma a lo bruto. Y lo voy a hablar así con las palabras de mi ambiente, ¿no? Va y firma a lo bruto, entonces no se da cuenta cuando una cosa se contrapone con otra. Y llega el momento en que también, como lo dijo, al Estado le conviene tenernos desinformados, le conviene tenernos como un poco tranquilos, en muy buenas estrategias, como dice, me da el aguinaldo en una parte cuando lo ocupo y en la otra cuando ya me estoy quedando ahogada otra vez, porque es muy vivo, pues, y nos mantiene, entre comillas, contento. Pero esto no nos lleva a nada bueno, no nos lleva a nadísima bueno. Vuelvo a lo mismo, firma tratados internacionales, baja convenios, el derecho de las niñas, niños y adolescentes, y después el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y luego de repente muchas normativas, que llega el momento que por no analizarlas se contraponen. Y es de donde viene la problemática, donde se cree que el niño tiene mucho más derechos que ustedes como docentes. Y no es así. La cuestión es que uno necesita muchas horas de estudio y tener bastante conocimiento que el Estado no te lo pone a la luz pública para que puedas decir, oye, ¿sabes qué? Espérate. O sea, el niño tiene derechos, pero también tiene estas obligaciones que recaen en el padre. Es cierto, yo también tengo estas limitaciones como maestro, pero también tengo estas funciones que puedo ejercer. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no nos informan y que también es muy poca la gente que va y busca o que sabe dónde encontrar todas las alternativas para poder luchar contra todo esto que se contrapone, pues. Eso es lo que es. Entonces, no nada más pasa en el magisterio, también pasa a nivel seguridad social, también pasa a nivel fiscalía, también pasa, ya me doy cuenta, a nivel de salud, en todas las áreas, pues. Entonces, vemos aquí cómo es que todos los autores que estábamos viendo unas horas y unos días anteriores, pues nos están enseñando a eso, o sea, busca y prepárate e interésate por lo que realmente necesitas saber, pues, ¿no? No es nada más te voy a venir a enseñar de que homicidio es quien mata a alguien. O sea, se me representa esto, o sea, quien priva de la vida a otro ya es un homicidio, ya es un delincuente, ¿no? Y no es así, o sea, hay muchas excluyentes de responsabilidad, hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta y que pueden acreditar la inocencia de alguien. Aquí es igual, pues, pero el mismo Estado no nos está poniendo las cosas claras para mantenernos tranquilos, supuestamente, pero no es así porque estamos en un estado de zozobra. ¿Cómo le voy a llamar la atención al niño si luego van a decir que por ser su tutor en un horario laboral cometo el delito de violencia familiar si le hablo fuerte? Pero también es como no pueden tener el conocimiento de que si el niño está portándose mal y verdaderamente se hicieran los reglamentos internos actualizados, como dice aquí el profesor, entonces pues no estarían incurriendo en ninguna responsabilidad porque tiene la obligación de conocerlo y de respetarlo, ¿no? Es algo así. Sí, tienes toda la razón, ¿verdad? Eh, Sobre todo en esa parte, y que también lo dijo Jorge, de no estar a la par con respecto a los derechos y a las normatividades, incluso la infraestructura, como lo mencionó Jorge y como lo ratificas tú, ¿verdad? Permítanme. Salud, salud, salud. Ay, gracias. Me faltó el tercero. Siempre digo, ¿cómo es? Dinero, salud y amor, pero Salud, dinero y Salud, amor. salud, ándele, dinero y amor. nótese que primero puse el dinero yo, ¿verdad? No, no es cierto. Entonces, muchas gracias. Mm,
Sinceramente, estamos viviendo una época que es muy complicada para todos, desde los procesos pedagógicos hasta los laborales, los de interacción con los padres de familia. Un gran y enorme tema, maravilloso tema, es los efectos del COVID, el post-COVID, no precisamente en la salud, sino en la educación, ¿no? Y si mañana tenemos tiempo, les comparto, bueno, ahorita, porque estoy viendo que ya van a ser las 11, entonces tenemos que tomar acuerdos con el producto de aprendizaje del día de hoy. El COVID vino a representar un parteaguas en la historia de todos de los seres humanos a nivel global. Pero los que ahorita estamos aquí compartiendo hoy en una sala virtual, y ojalá podamos hacerlo en la presencialidad algún día, no, somos sobrevivientes. Y a veces no lo percibimos como tal. Tenemos una segunda oportunidad de seguir en este mundo. Haya llegado como haya llegado el COVID, fue una selección natural. Muchos investigadores dicen que el planeta, por ser un ser vivo, estaba tratando de atacar a una enfermedad, que somos los seres humanos. Entonces generó un virus para poder erradicar un poco de esa enfermedad. Y entonces, los que estamos aquí y que tuvimos pérdidas muy dolorosas, cada uno de nosotros, familia, parientes, amistades, etcétera, incluso hasta conocidos solamente, tenemos algo que para la naturaleza y para los que somos creyentes, Dios nos dice: tú debes de seguir ahí. Entonces, es un compromiso enorme que no lo hemos valorado como tal. ¿Sí? Somos sobrevivientes. Y si nos quedamos aquí es porque tenemos algo que les faltó a los que se fueron, desgraciadamente, y que descansan en paz. Por lo tanto, eso nos lleva a un análisis más profundo. ¿Qué está pasando después de esa pandemia a nivel mundial? En nuestro ámbito, ¿sí? En este caso vamos a hablar de lo educativo porque pues es el mayor porcentaje de estudiantes. Vamos a tener un efecto de 3 décadas de lo que pasó en el COVID, de la enseñanza a distancia. Va a tener un efecto de 3 décadas. Estamos hablando de 30 años. ¿Por qué? Porque hubo niños de preescolar que hicieron su preescolar prácticamente completo en línea. Tenemos alumnos de primaria que empezaron la primaria en línea, pero también tenemos estudiantes de secundaria que prácticamente su secundaria fue en línea. Y hay una frase de los que ahorita estamos investigando lo que es el efecto post-pandemia en educación, que los que tenemos de 50 años en adelante, que aquí nada más hay una que soy yo, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra salud. Tenemos que implementar actividades preventivas. ¿Por qué? Porque los médicos que tocarán cuidarnos a los 70 y tantos años, se formaron en línea, con lo que eso implica, ¿eh? Así es que tenemos que tener actividades de todo tipo para preservación de la salud el mayor tiempo posible, porque nuestros futuros médicos geriatras se formaron en línea. Se los dejo ahí para que lo mediten en sus horas, en sus noches de insomnio, para que sea más insomnio. No es cierto. Entonces, yo formo parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el capítulo Latinoamérica, en donde estamos desde el 2020, ya tenemos 4 años, con un estudio de carácter transversal y con cortes longitudinales. Estamos analizando a una población que son los niños que estaban en el vientre materno en el 2019, los que nacieron en el 2020 y 21. Es una población
de infantes que los estamos valorando, no investigando, pero sí valorando desde el aspecto médico, educativo, social y familiar. Y son 4 ámbitos. Y los países que integran a este grupo de investigadores es México, Colombia, Venezuela, a pesar del régimen que existe, hay momentos en que nos podemos reunir por ahí a las 3 de la mañana, porque les liberan el internet a esas horas y órale, pues a aprovecharla, ¿no? Y Brasil. Y Brasil. Somos 4 países que estamos trabajando en eso. Los hallazgos iniciales que tenemos es que en el caso de la salud son niños que tienen una alta deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D se genera y se desdobla en los primeros años de vida con los rayos del sol. Entonces, esos niños que nacieron en el 2020-21 estaban encapsulados en las casas. No, muy pocos salían a que el sol iniciara con esos primeros desdoblajes, les llaman los de salud, de lo que es el principio de la vitamina D y de la K. Entonces, a ellos se les está dando esa estimulación temprana, proporcionándoles vitaminas artificiales para que no haya los efectos colaterales de ese principio que debió de haber existido. Esa es una de las hallazgos preliminares que tenemos. Y mire, ya van 4 años, ¿eh? Estamos hablando de que son niños que están en el preescolar, entraron al preescolar. Esos mismos niños están siendo analizados por psicólogos en cuanto a sus relaciones interpersonales. Son niños que tienen un alto nivel de barrera en la comunicación emocional, en la comunicación verbal, porque solamente estaban en sus hogares. No, esos niños no fueron a centros de desarrollo integral, lo que antes le llamábamos guarderías, que hoy ya no lo son. Antes guardería era como ir a ponerlo ahí me lo cuidas hasta que regrese, ¿no? Ahora las estancias infantiles realmente tienen programas de estimulación temprana bastante buenos en todos los niveles. Luego, en el educativo, son niños que tienen un nivel muy de muy bajo impacto con respecto al desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas, académicamente hablando, por lo mismo, porque están educados en el seno materno. En lo emocional, quienes estaban las madres embarazadas 19-20, les transmitieron toda la angustia, la desesperación, todo lo que ellas estaban viviendo. Y fue un impacto directo en el estado emocional. Estamos detectando mucho niño con problemas de autismo, con problemas de comunicación socioafectiva, con problemas en el desarrollo en general. Recuerden que el síndrome de Down no es una condición en el sentido de que es genético, ¿verdad? Ahí no, eso no se provocó por la pandemia, pues, pero sí las diferentes condiciones, ¿no? Y no quiere decir que todos los niños de ese periodo vayan a tener consecuencias o secuelas. Yo soy abuela de un niño nacido en pandemia. Mi hija estaba embarazada en el 2019, en el 2020 nace en febrero, en marzo nos confinan y pues ya sabrán, ¿no? Pero la ventaja de este niño que se llama Luis Donaldo es que su abuela empezó a hacer la investigación, tuvo la fortuna de entrar a este cuerpo de investigadores y ha tenido mucha estimulación temprana en todo lo que yo voy viendo que pueda tener alguna problemática. Hasta ahorita forma parte del estudio y hasta ahorita él ha estado manteniendo los niveles esperados en niños que no pasaron por el proceso de pandemia. Es muy interesante. ¿Cuánto va a durar este estudio? Este estudio va a durar 15 años. Vamos a tener el acompañamiento de estos niños durante 15 años para poder dar los resultados
finales. Fíjense, les estoy hablando de resultados preliminares. Y después de que esto se haga, queremos subir a la agenda pública acciones de intervención para aquellos niños que en los programas educativos poder modificar y que puedan tener resoluciones de problemas que son derivados del COVID. Y es muy, muy interesante, porque el que investiga no solamente tiene que encontrar respuestas al fenómeno, sino dar alternativas de soluciones, porque si no, pues es una investigación muerta, no tiene nada, no nos aporta nada. Alejandra. No, nada más que comentar sobre en relación a la investigación que está en transcurso, que está comentando, maestra. También está la población de aquellas madres que estaban embarazadas en este periodo de COVID, de confinamiento, y que decidieron no vacunarse, precisamente porque comentaban que, tengo una conocida, que comentaban entre varias mamás embarazadas que pues no tienen evidencias de cuáles van a ser las repercusiones a futuro sobre la vacuna, ¿no? Porque ellos decían, si me aplico la vacuna, pero pues no hay una evidencia de qué repercusiones va a tener en mi bebé, pues dentro de tantos años, porque pues no hay un antecedente. Entonces algunas tomaron decisiones de ese tipo de no aplicarse la vacuna. Y en este caso, esta persona cercana a mí, pues no se vacunó, tuvo a su bebé y lamentablemente falleció a los 40 días de ver nacer el bebé. ¿El bebé? La bebé, no, la Ella. mamá. Ella falleció. Ella. Sí. Pero fue de esa población, porque no era única, eran varias mamás, o sea, ella conocía a otras embarazadas y que estaban tomando esa decisión de no aplicarse la vacuna porque no sabían qué repercusiones, pues puesto que no había estudios y sentían que era riesgoso, ¿no? Aplicar una vacuna mientras estuvieran gestando. Pero, pues, ahí había otras repercusiones. Sí, bueno, el estudio no abarca esa población, en el que estamos ahorita involucrados no abarca esa población, pero definitivamente es una zona fértil, ya se están haciendo muchas investigaciones, se vio que no, se le llamó emergente, pero conforme pues los curiosos, los investigadores curiosos han logrado ya quitarle la palabra de emergente y ponerla como una situación de investigación permanente. Lo emergente era mientras pasaba, pero gracias a Dios ya lo pudimos colocar a nivel mundial como un tema permanente, porque los efectos son muy grandes los que se están sufriendo. Ahora, solamente estamos valorando esta población, ¿eh? Hay otras aristas que habría que analizar, las madres que no se quisieron vacunar, qué pasó con ellas, un seguimiento, qué pasó con esos niños también, las secuelas de quienes tuvieron COVID y sobrevivieron. Bueno, es todo un gran tema, ¿no? Y está muy ligado también a nuestro hacer como docentes. Es muy interesante investigar, es muy interesante identificar los fenómenos que nos causan curiosidad, pero una curiosidad profesional, no nada más porque sí, o no solamente porque con esto me voy a titular, tener realmente curiosidades para después generar espacios de investigación, entrar en las metodologías cualitativas, cuantitativas, mixtas, en el tipo de formatos para la recolección de información, en los instrumentos en que nos van a permitir poder tener datos reales, en todas aquellas estrategias para poder analizar los datos, que muchos se quedan con el análisis en un software. Y son buenos. Pero, por ejemplo, si tenemos poblaciones muy pequeñas, si tenemos poblaciones de hasta 30, los software tienden, como el Atlas I, el SPSS, etcétera, lo que tienden es a ignorar los detalles, porque como la población es muy pequeña y esos software están hechos para grandes poblaciones, se pierden datos muy importantes. Y actualmente hay un movimiento dentro de la investigación muy importante que se llama el análisis artesanal de datos. Y ese se hace a pie.
como se hacía antes de que surgieran los software, ¿no? Se hacía a pie en el sentido de que tengo 30, tengo una población de hasta 30. Puedo fácilmente extenderlos en una mesa y poder ir sacando cada uno de los elementos de análisis para que no se pierda ni el más mínimo detalle de la población a la que estoy estudiando. Porque lo más fácil, y no lo denosto, es meter a un banco de información y que luego el Atlas T, que es el que se usa más para cualitativa, te haga el desglose y te muestre las gráficas y todo. Pero no hay como saborear el manejo del dato y la elaboración de los instrumentos de presentación, como serían las gráficas, ya sea de pastel o de barra, o los campos semánticos o las matrices de análisis que las haces a pie. Y les juro que es mucho más satisfactorio que te lo haga una máquina. Pero bueno, eso ya cada quien, y eso ya lo verán con sus metodólogos y lo verán con sus asesores de tesis. Por lo pronto, ojalá que a Itza sí le haya gustado el tema que le propongo para investigar, porque está ligado íntimamente con la educación, con lo que es la evaluación, que es el proceso más complicado y más difícil dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Particularmente a mí me causa mucha ansiedad el evaluar, de verdad, de verdad. Entonces, por eso hago y pongo a disposición las rúbricas, las listas de cotejo, los cuadros que ustedes pueden ver, porque para mí, mi estudiante tiene el 10. ¿Quién va bajando en esos porcentajes? Pues los trabajos, pero para poder decirte baje una décima, 2 décimas, etcétera, tengo que tener una rúbrica, tengo que tener un instrumento de evaluación que ustedes compartan para que elaboren sus productos partiendo de las reglas que yo tengo para evaluar, ¿no? Están ahí para que ustedes sepan cómo voy a evaluar ese producto. Así me he quitado un poquito la ansiedad. Entonces, evaluar los programas de capacitación del Seguro Social, aquí por lo menos en Hermosillo, en Sonora, me parece que va a ser un trabajo de mucho beneficio para ti en lo personal, pero también para el ámbito laboral en el que estás. Ella nos dice hace medio siglo que están y apenas están en el proceso de hacer una evaluación. O sea, imagínense que la doctora Aitza Ochoa publique estos resultados en congresos, en foros de discusión, y luego su estrategia de evaluación sea a nivel nacional. Y lo hizo en el 6. Eso es lo importante, generar conocimiento y compartirlo para los demás. Y todas y cada una de ustedes y ustedes, varones, generen su investigación en su ámbito de trabajo y produzcan un conocimiento que sea compartido. Las tesis son muy buenas, pero la productividad académica genera espacios de compartir y de dar soluciones a partir de lo que yo encontré. A mí me gusta muchísimo más la productividad académica para la titulación que el elaborar solamente la tesis y presentarlas a un sínodo, porque eso se queda ahí y se queda muy bien y se queda resguardado y créanme que es de gran provecho. Pero cuando sales y compartes, ahora que tenemos en línea, que me aprobaron en Roma, Portugal, Brasil y los Países Bajos. En el 2024 varias investigaciones con mis estudiantes asesorados de ahí del 6, pero pues no pudimos ir, cuesta un dineral cruzar el charco, pero tenemos los espacios virtuales y ahí pudimos compartir lo que desde el 6 se produjo. Y bueno, también participamos en un Congreso Internacional de Sociología aquí en Ensenada, ahí sí pudimos ir, en un congreso también nacional en Chihuahua y en Durango, y ahí por cuestiones personales de mis alumnos no pudimos asistir, pero sí hubo participación en espacios virtuales. Y genera mucha seguridad de lo que ustedes están diciendo porque ustedes lo hicieron. Así es que, bueno, mire, estamos son las 11:15. Ahorita necesitamos ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con el producto de aprendizaje del día de hoy, que es precisamente la elaboración de un video. Aquí lo dice con mucha claridad, en la manita, que es la entrega, dice video,
y vamos a ver cuáles son las características. Si hay alguna duda, me lo comentan y aquí mismo lo solucionamos. Es tomar nota del video en plataforma y con esa información elaborar un guión para desarrollarlo en la grabación de su video. El formato a desarrollar es el de una conferencia impartida por ti o una clase dirigida a tus estudiantes con una duración de 3 minutos. Ya sé, aquí empezó la presión de la maestra Teresita. Solo son 3 minutos, ¿de acuerdo? Utilizar para la grabación del video cualquier recurso con el que se sientan cómodos. Puede ser a través de su celular, de una cámara, de abrir una sesión en Zoom, en lo que es lo gratuito, porque creo que dura 1 hora, no hay ningún problema. O puede ser en Meet, o puede ser en video, en teleconferencias Telmex, en lo que ustedes tengan a su alcance. Colocar el link de YouTube en una hoja Word y subir en este espacio que está aquí, que es las entregas, donde ambas participantes, aquí era por parejas, todos participen a cuadro. Aquí voy a reformar y decir donde todos participen a cuadro. ¿Qué significa cuadro? Que pues todos tengan una aportación, ya sea se escuche su voz o sea voz y presencia, porque creo que vamos a seguir manejando los equipos que ustedes ya tienen conformados. Me pareció muy buena estrategia, a pesar de que no se conocen en la vida real. Están implementando muy bien las estrategias de producción del conocimiento. Entonces, hasta aquí esto es lo del video, pero ¿qué voy a hacer en ese video? Aquí va. Ustedes van a elegir a alguno de los autores que se mencionan aquí. Pueden elegir a Neil, a Ferrer Guardia, a Frinet, a Ivan Illich o a cualquiera de los que se mencionaron en las teorías antiautoritarias de este maestro español aquí que nos dio una revisión muy rápida, ¿no? Por ser 3 minutos. Entonces, todos tendrán que salir a cuadro, todos tendrán que hacer una aportación y que se vea en ese video. Ale. Maestra, es uno, o sea, nosotros que somos 4, solamente al mismo vamos a presentar las 4. Sí. Sí, esa es una pregunta. Y la otra, que lo vamos a subir a YouTube. Lo tenemos cada quien, yo ya tengo mi canal, pero cada quien va a abrir un canal o con un solo canal es suficiente. Con un solo canal es suficiente. Ok. Y dejen abierto para comentarios, ¿de acuerdo? Ok. Sí, porque a veces sí suben a su canal de YouTube, pero queda bloqueada el escribir comentarios. Y sí necesito que en esta ocasión quede abierto porque el día de mañana nos vamos a tomar un breve espacio dentro de la sala para que entren y den comentarios de los videos de los equipos. Entonces, necesito pues que se habilite la característica de mensajes o comentarios. ¿Alguien más? Muy bien, gracias, maestra. A la orden. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? Yo, maestra, el video tiene que contener pues presentación, ¿verdad? Sí. Traten de tomar como ejemplo el que vimos ahorita, que dura como 20 minutos o un poquito más. Por eso les digo, empieza la presión porque tienen que, como es un solo autor, tienen que investigar, detectar fuentes de información, seleccionar, construir un material, ya sea un Canva, ya sea un PowerPoint, sean imágenes, cualquier producto de carácter digital y luego grabarse. Entonces estamos empleando en esta ocasión características cognitivas de nivel, del tercer nivel, ¿no? Porque son varias las que se confluyen ahí. Aitza. Entonces, solamente creo que son 3 equipos los que tenemos. Vamos a hablar de 3 autores, pero una pregunta.
¿Se puede repetir o sería mejor que nos los asignara para hacerlos diferentes? Bueno, sí, serían 3 autores porque son em, mm, 3 equipos. Bueno, sí, me parece bien. No sé qué les parezca a ustedes. Por equipo, ya díganme ahorita a qué autor quisieran trabajar. Voy a empezar con el equipo 1, Irene, Rocío, Nilo y Ale. ¿Con cuál quisieran trabajar de los que revisaron ahí y que tomaron notas de su video? Pues de Cars, de Roger. Roger Cars. Ajá. A ver qué dicen las otras integrantes. ¿Les parece bien? Claro. Qué bueno, fíjense, porque ese también es una persona que ha dado muchas aportaciones a la psicología y a la educación y pocos lo conocemos. Siempre lo han enmascarado Piaget, Vygotsky, Brunner, todos ellos, ¿no? Y Carl Rogers es una buena opción. Muy bien. Y se puede complementar con información, o sea, externa a lo que se decía en el video. Sí, claro que sí. Aquel es un video informativo de encuadre que nos sirve no solamente para lo que escuchamos, sino más o menos el formato que él manejó, pero esta tendrá que ser información nueva. Ujú. El equipo número 2, que es Rosalía, Aitza, Ana Silvia y Jorge, ¿con cuál de los que escucharon en el video les gustaría trabajar? El que habla primero es el que da el golpe. Jorge. No, el que elijan, yo le dije, no hay problema. Muy bien. Freinet Estamos entre y Freinet. Alexander Sutherland y Celestine Freinet. ¿Cuál quieren, equipo? A ver. Yo creo que Freinet. Freinet, Freinet, está bien. ok. Freinet. Muy bien, excelente. Y nos queda la Vina de Alejandra y Oscar. ¿Cuál les gustaría de los que vieron ahí en el video o de los que escuchamos en el video? ¿Qué tal si a ver, adelante? Iván y Liz. Perfecto. Iván Illich. Entonces ninguno se vuelve a repetir. Me parecen muy buenas opciones, de verdad, son muy buenas opciones y van a descubrir cosas muy interesantes. Entonces, hoy vamos a dar por terminada la clase en este momento para que ustedes se pongan de acuerdo y vean cómo van a distribuir el trabajo o quieren que los mande a salas ahorita para que se pongan de acuerdo en cómo Sí, van a por construir. sala. ¿Sí? Sí, maestra, por Sí, salas. maestra, salas. ¿Y quieren que les deje abiertas las salas para que trabajen ahí independientemente de que la clase termine a las 12? Sí, Sí, maestra. Bueno, podríamos trabajar hasta las 12, pero no sé cómo ande usted de tiempo también, maestra. Porque recuerden que este es producto de aprendizaje, esto es de ustedes. Yo Ok. aquí todo bien. Yo dejo abiertas Ujú. las salas y ya me pongo a hacer la comida, voy y me duermo un ratito, ustedes se van saliendo conforme vayan Ok. terminando, Perfecto. Ok, ya autónomo. nos vamos a ver, ¿verdad? Ya nada más vamos a salirnos cuando nos Sí, desocupemos. cuando ustedes se vayan desocupando. Y pues para la foto, que todas vienen súper guapísimas el día de hoy, ¿eh? Bien. Maestra, ¿Mande? para antes, ¿es el video y mencionó un texto en Word, algo así? No, Nomás el video. solo el video. Ah, Sí, ok. sí. El, Bueno, sí, ya sé. Para la entrega no me van a subir el video porque no cabe. El soporte de nuestra plataforma es muy pesado un video, entonces no lo van a poder poner, sino que cuando ya lo suban a su canal de YouTube, uno nada más por equipo, capturan la liga y la ponen en un Word y eso es lo que van a subir Ah, ok. en la manita, ¿no? Ahí sí todo el equipo lo sube, porque voy a dar retroalimentación. Acuérdense que estoy calificando entre las 12 y 1 de la mañana y estoy dando retroalimentación. Ok. Bueno, muy bien, ahora sí. A ver, muy chulos todos, qué bárbaro. A ver, maestro Jorge, voltee, Voy, regálenos una sonrisa. todo el tiempo. Ahí es muy bueno para bailar, ¿eh? A la 1, a las Maestra. 2, sí. A la 1, a las 2 y a las 3.
Ahí está. Yo siempre veía que bailaba con mis compañeras y nunca me sacaba a mí, pero baila súper bien el profe. Estaba Ronaldo ahí, maestra. Eso sí, mi esposo es muy metiche, siempre nos acompaña a todas las No, clases. no, no. Es muy social, que es diferente. Bueno, entonces déjenme abrir las salas. Van a ser 3 otra vez. En la 1, Irene. Rocío. Nilo. Y Ale. En la 2, Ana Silvia, Jorge Darío, Aitza y Rosalía. Y en la 3, Alejandra y Oscar. Ahí estamos. Ahora, le voy, permítame para crearlas. Denme un segundo. Acuérdense que estoy haciendo capturas también. Y listo. Ya para que empiecen a unirse. Y bueno, igual, si hay alguna dificultad o algo, me mandan mensaje de WhatsApp. Voy a ir a hacer comida, así es que el WhatsApp sí lo voy a traer permanentemente abierto. Ok, gracias, maestra. No, al contrario, gracias a Gracias, maestra. ustedes. Bonito sábado. Gracias. Igual, cuídense mucho. Ya los quiero, ya los quiero.